Hola familia, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Acompáñanos alabando y adorando al Rey. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, muchas gracias por el tiempo que podemos convivir como familia en unidad con tu Espíritu. Danos la sabiduría para alabar y adorarte como a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros se cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Y Él venció, libertad me entregó. Y Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que celebrar que vivo está. Y Él venció, libertad me entregó. Y Él venció, Cristo resucitó. Y Él venció, libertad me entregó. Y Él venció, Cristo resucitó, Cristo resucitó. 1, 2, 3, hey. La 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 la, la 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 la. Sumergido en su amor, en su gracia y su perdón, y me levantaré. Cristo en mí y yo Cristo en mí y yo Cristo en mí y yo. Él venció, libertad me entregó. Y Él venció, Cristo resucitó. Y Él venció, libertad me entregó. Y Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó, Cristo resucitó. 1, 2, 3, ¡ah! La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Gracias te damos, porque la victoria fue en la cruz del Calvario. Gracias.
Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009 a la cuenta 4623551, utilizando el número de tarjeta 5204 1651 4166 5590 por transferencia con la clave interbancaria 00 26 91 70 09 46 23 55 10 o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar. Hola familia, ¿cómo están? Como siempre nos da mucho gusto saludarles, mandarles saludos y bueno, esperando que se encuentren bien en casa y obviamente con mucha bendición de parte de Dios, ¿verdad? Yo sé que, como dice la palabra, la bendición de Dios es la que enriquece nuestras vidas y no añade tristeza con ella. Así que queremos darles la bienvenida, mi esposa y yo, a nuestro foro, ¿verdad? Tenemos hoy un foro muy interesante, ¿verdad?, en relación a aspectos de matrimonio y familia, ¿verdad? Y que, bueno, normalmente, no sé qué piensas tú, amor, ubicamos más en la relación de pareja, pero también se puede dar en la relación con los hijos o con los padres, ¿no? ¿Cómo se llama el foro para que se puedan enterar y si quieres saludar? A ver si alguien identifica la frase, ya me tienes harto. Ay, José Juan. Pues como pueden ver, creo que es algo que identifica no solamente los matrimonios, sino también a los miembros de la familia. Así que bueno, es un honor para mí también estar con ustedes. La verdad es que siempre es muy enriquecedor. Eso espero de corazón que todo lo que Dios nos hable hoy podamos no solamente escucharlo, sino empezar a practicarlo en las familias y en los matrimonios, que es tan importante. Y yo creo que pues el tema, ¿verdad?, es un poquito fuerte. Y como yo mencionaba, pues puede darse en la relación de esposo-esposa, se puede dar de toda índole, ¿verdad? En el trabajo, ¿verdad? Pues alguien puede quedar harto del jefe, pero pues como quiera que sea, si estás harto de tu jefe, pues te vas a tu casa a dormir y ya no lo ves, ¿verdad? O cambias de trabajo, o simple y sencillamente renuncias, ¿verdad? Si se da en el ámbito, no sé, de algún deporte o algo, pues hay otras alternativas, pero ¿qué hacer cuando se da en términos de familia, ¿verdad? O de matrimonio, cuando se da entre un esposo y una esposa, cuando se da entre hermanos, ¿verdad? Cuando se da entre padres con los hijos, cuando se da entre hijos con los padres, ¿verdad? ¿Qué puede llevar, amor? Y creo que es un buen inicio, ¿verdad?, a que una persona en un, no sé, tiempo de plática o de discusión o en una comida, que es muy común hoy en día, sobre todo en medio de la pandemia, pueda de alguna manera expresar esa frase tan fuerte como la que mencionamos de título. Híjole, yo creo que la principal causa que yo identifico es el desgaste, ¿no? Porque uno se vuelve intolerante después de a lo mejor mucho tiempo de estar tratando de solucionar una situación o de hablarlo o de no hablarlo, pero a fin de cuentas yo creo que detonan entre varias cosas ese punto de estoy cansado, ¿no? Y es la manera en la que nos expresamos, pues sobre todo los mexicanos, ¿no? Decimos, ya me tienes harto, ya me tienes harta, porque he intentado esto y esto y esto y veo que no funciona. Porque cuando apenas estamos empezando a lo mejor a ver algún conflicto, pues todavía no estamos en el punto de hartazgo, porque todavía no llegamos al punto de que hemos tratado de algunas formas y no hemos visto resultado, ¿no? Sí, yo creo que aquí tiene mucho que ver con la parte de cansancio emocional, no Sí. tanto físico, Sí, claro. ¿verdad? Digo, en algunos casos sí se puede dar hasta en el aspecto físico, ¿verdad? Ya el desgaste, Sí. que fue la frase que tú usaste, que me parece muy interesante, es verdad, la intolerancia es un factor destructivo a nivel matrimonio, familia o a nivel interacción en relaciones, pero generalmente su origen no es instantáneo, o sea, la intolerancia no es resultado de un instante, es más, muchas veces, amor, no sé qué percibas tú, cosas o situaciones que quizás hace años
inclusive hasta risa podían causar o ser un motivo, vamos a decirlo así, de anécdota y todo, con el tiempo, y esa es la clave que queremos acentuar, ¿verdad? Toda relación que no trata con los conflictos no resueltos, pues corre el riesgo de caer en situaciones tan fuertes como las que estamos mencionando, como hartazgo, como intolerancia, como ya la incapacidad, vamos a decirlo así, de poder soportar a la persona. Y eso, amados, no sé qué piensen ustedes, no sé qué pienses tú, amor, pero es un riesgo para una relación, porque pues obviamente puede detonar en muchos aspectos, puede surgir otra persona que de alguna manera me haga sentir entendido o entendida o atendido, ¿verdad? Que me haga sentir comprendido, con quien de alguna manera las sensaciones, ¿verdad? Sobre todo emociones, no son de impotencia o vamos a decirlo así, de intolerancia, como lo mencionamos, y puede terminar muy mal esa situación. Pero hoy queremos hablarles de que se puede solucionar. Muchas veces, no sé si lo has visto, en las relaciones de padres e hijos, como que se vuelve un componente muy común, demasiado pronto generar ya esa idea en el hijo de irse de la casa, ¿verdad? Y es que estoy harto ya de ustedes, es que no me entienden. Como que se utiliza de una manera muy irracional la frase, ¿no? O sea, por ejemplo, tú mencionabas un hijo que dice ya estoy harto porque le ponen a lo mejor cierta disciplina, pues realmente no ha llevado a un punto todavía de desgaste como tal. Creo que se utilizan esas frases. Y hay que cuidar como padres, ese es un consejo que les damos, el ver de primera instancia esa amenaza, ¿no? Pues si no, agarra tus tiliches y te vas de la casa, ¿no? O si no, pues aquí mando yo y te va, o sea, ese no puede ser el punto de partida. No digo que no pueda llegar a suceder, lamentablemente hay casos en que es irremediable, ¿verdad? Pero tenemos que haber agotado todos los recursos de ayuda, de comunicación, obviamente de retroalimentación, de perdón, de ponernos a cuentas, tantos elementos tan, vamos a decirlo así, significativos que la palabra de Dios nos da. Y yo quiero poner, amor, si me permites, un fundamento en todo lo que representa este tema, que es precisamente lo que dice el Salmo 32:3. ¿Dónde está el origen del hartazgo? ¿Dónde puede o podría estar el origen de un ambiente espiritual en casa entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos, ¿verdad? Que genere esa intolerancia donde ya no te soporto, ya no te quiero ver ni en pintura, que se ha acrecentado en esta pandemia, si somos sinceros, ¿verdad? Por obviamente más tiempo de estar juntos, ¿no? Y ahora sí que yo siempre digo que vamos a decirlo así, el nivel de hartazgo de una familia es proporcional al tamaño de la casa, ¿no? Porque pues obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Vivir en una casa de 4 recámaras, ¿verdad? Donde cada quien está en su recámara, a vivir, no sé, 6, 8 en 2 recámaras, que Dios guarde la hora, ¿verdad? En una casita que entra el sol y se tienen que salir ellos, ¿no? Pero el Salmo 32:3 dice algo muy interesante, y es pues precisamente el salmista hablándonos de una clave que hoy queremos compartirles para poder salir adelante, y es: mientras callé, mientras me lo guardé, mientras lo contuve, mientras de alguna manera lo disimulé. Esto ya es, obviamente lo estoy añadiendo yo, no lo dice el versículo. El versículo nomás dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y el verso 4 dice: porque de día y de noche, fíjense la palabra, se agravó. O sea, es decir, no empezó así, no fue algo que inició de esa manera, ¿verdad? En la relación, llámese, repito, de esposos, o llámese de padres, o llámese de hijos, sino fue algo que se agravó porque, como hablábamos, no se pudo resolver. O sea, quizás lo hablamos una vez, no pudimos llegar a un acuerdo, nos enojamos, nos peleamos, y entonces mandamos por un tubo todo, ¿verdad? Y dice el final del versículo: se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, está hablando, no sé qué pienses tú, de un efecto almático, algo que llega a desgastar el alma. Y es que me llamó mucho la atención la frase: se volvió mi verdor en sequedades de verano, y creo que es una manera muy clara de describir cómo puede llegarse a sentir la persona que se ha callado o que no ha logrado resolver la situación en su corazón, que literalmente se siente ya sin vida.
se siente seca, se siente desgastada, sin ánimo de absolutamente nada. Y creo que lo más grave dentro de una relación de matrimonio, de familia, es cuando, bueno, yo he notado que eso es una situación de mucha gravedad, cuando ya, por ejemplo, hay hasta indiferencia, de decir, mira, ya ni siquiera me importa. O sea, ya estoy tan harto que ya del hartazgo llegué al simplemente ya no me interesa, haz lo que quieras. Ahí yo creo que es mucho más difícil el poder empezar a recuperar todo el corazón de la persona, porque la verdad es que cuando llegamos a ese grado de sequedad emocional, incluso que puede afectar espiritualmente, hay una frase también que dice que pareciera que te apagan el corazón. Muchas personas se sienten en esa condición, como que ya aquello que a lo mejor les estimulaba dentro del matrimonio o dentro de la familia, relación padres con hijos, etcétera, ya ni siquiera es algo que les importe. Y creo, de verdad, creo que Dios es capaz de recuperar y traer vida a aquello que está seco, a aquello que está muerto, esas relaciones que parece que ya no tienen solución, que no tienen vida. Tenemos que tener la humildad de reconocer primeramente nuestra condición, de decir, Señor, primero voy contigo porque siento que no puedo, o sea, estoy harto de la situación, de la persona, etcétera, pero reconozco que necesito que tú traigas vida, que ese desierto en el que está mi corazón vuelva a recibir las aguas de tu espíritu y vuelva a haber vida en mi corazón, vuelva a haber vida en mi matrimonio. Por eso creo que este foro va a ser bien importante si lo tomamos de verdad como una práctica en nuestro corazón, porque Dios es todopoderoso y puede traer vida a tu matrimonio, puede traer vida a tu relación con tus hijos, con tus padres. Él es capaz, pero necesitamos rendir nuestro corazón delante de Él. Y ahí creo, amor, que es muy importante entender que se conecta el hartazgo con la desesperanza. O sea, ya ni siquiera estoy luchando o intentando, ¿verdad?, resolver, llámese ese conflicto, esa diferencia, esa dificultad. Y aquí creo que algo que pega mucho, por lo menos en nuestra experiencia, tanto personal como matrimonio, como atendiendo matrimonios, es precisamente el hecho de cuando suceden cosas, vamos a decirlo así, inintencionales o sin intención, ¿verdad? Que generan un dolor o una decepción, o generan simple y sencillamente un nunca me esperé que reaccionara él o ella de esta manera. Teníamos quizás una expectativa, ¿verdad?, de lo que iba a producir, a lo mejor una acción, un detalle o simple y sencillamente una situación, vamos a decirlo así, de cambio, y esa expectativa que teníamos no se dio y como yo digo normalmente, ¿verdad?, coloquialmente, nos poncharon el globito. Pero el problema normalmente cuando se dan sin intención, amados, es que generalmente, no estoy diciendo que sean todas las circunstancias, ¿verdad?, la persona no se da cuenta que nos produjo esa, pues, desilusión o esa, vamos a llamarle cabalmente herida, ofensa, nos hizo sentir avergonzados, incómodos, insatisfechos, quizás criticados o juzgados, a lo mejor fue delante de alguien, se manejó a lo mejor a nivel de broma, pero la persona no lo tomó como broma, pero ahí es donde entra lo que yo digo, el enemigo, porque entonces yo estoy esperando que él o ella se dé cuenta de su error, de su falla, o simple y sencillamente de lo que hizo mal, pero como la persona no lo vio mal, que es algo que nos cuesta mucho trabajo entender en el matrimonio, que somos dos personas diferentes, que vemos las cosas diferentes, que sentimos las cosas diferentes, que pensamos las cosas diferentes, que reaccionamos a las cosas diferentes, pues estamos esperando que él o ella se dé cuenta, ¿verdad? O a lo mejor inclusive le ponemos un poquito de la cosecha, ¿no?, con la actitud, ¿verdad?, un poquito más, por decirlo así, roñosa, ¿verdad? Y esperando que se dé cuenta, y como no se da cuenta, entonces pues como que nos cerramos, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, porque genera como una frustración. Yo creo que cuando llegamos a este punto de hartazgo, por un lado está el egoísmo, porque creo que eso nos lleva a ese hartazgo, ¿no? Porque cada quien está viendo lo que a cada quien le conviene, lo que cada quien quiere. Entonces llegamos, creo que a un punto de egoísmo que provoca de alguna manera que la otra persona a lo mejor intente también manipular
intente cambiar a la persona, intente por sus propios medios que la otra persona reaccione o diga o conteste como yo quiero, y cuando no encontramos esa respuesta, entonces nos volvemos también a lo mejor en una reacción igual de egoísta que la otra persona. ¿Por qué? Porque no estoy realmente tratando de solucionar algo, sino estoy defendiendo mi punto, y como no me siento correspondido o correspondida por la otra persona, entonces digo, pues ahora a ver quién puede más, ¿no? ¿De qué cuero salen más correas? Y entonces entramos en una guerra de poderes, entramos en una guerra de actitudes, de a ver quién cansa a quién, de a ver quién harta a quién. Y esto lo que está generando obviamente es pues que se vaya lijando mal la relación, cuando realmente es innecesario. Yo creo que de verdad tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a discernir primero cómo está realmente mi corazón y qué cosas tengo yo que hacer para que el ambiente... Te recordamos que puedes entregar tus diezmos y ofrendas en las siguientes opciones: depósito en OXXO a la cuenta Banamex 5204 16 51 41 66 55 90, o bien por transferencia bancaria con la clave 00 26 91 70 09 46 23 55 10. Cualquiera que sea la motivación por la que te la guardas. Algunas personas ya dicen, no, pues con tal de no pelear ya no digo nada, ¿verdad? Otras personas dicen, no, es que me da miedo que si yo digo, entonces se va a enojar y entonces, ¿no? Otros, no, pues es que como hemos estado tan bien, si hoy digo que no estoy de acuerdo con esto, me afectó esto, voy a romper con la armonía familiar. Y nos buscamos, amor, inconscientemente, 80,000 pretextos para guardarnos cosas. Y entonces nos volvemos literalmente una bomba de tiempo. Y el problema con guardarnos cosas es que generalmente no nos van a salir queditos, ¿sí me explico? O sea, es como yo le llamo por eso efecto Olla Express, ¿verdad? Todos, bueno, ya los millennials ya ni saben lo que es un Olla Express, ¿verdad? Pero bueno, en nuestros tiempos, como dicen ahora, existía ese Olla Express que era presión, y que si tú no le quitabas la válvula, yo llegué a ver en la casa de mi madre los frijoles en el techo, ¿no? O sea, de la presión con la que sale esa cosa, y quedaron ahí, creo que por la posteridad, incrustados como balas casi, por la fuerza que la presión ejerce por el calor. Bueno, entonces en lo espiritual sucede algo similar, ¿no? Entonces yo empiezo a acumular, y nosotros nos hemos dado cuenta de algo. Muchos matrimonios no están en crisis por cosas graves. Yo creo que todos identificamos, amor, cosas graves en el matrimonio, como adulterio, como violencia, como adicciones. Y decimos, bueno, para que un matrimonio tenga una crisis, tiene que haber un problema de violencia, o tiene que haber un problema de adicciones, o tiene que haber un problema de adulterio, de infidelidad, y eso es un problema en el matrimonio. Pero en nuestra vida espiritual, en el sentido de atención a matrimonios y a familias, no necesariamente es eso. A veces es como esas, dice la Biblia, ¿verdad? En Cantares 2:15, como esas pequeñas zorras, como esos pequeños, vamos a decirlo así, poquitos que se van juntando, y el enemigo va utilizando como materia prima hasta que la persona literalmente llega al punto de lo que mencionamos como título de este foro, que es ya me tienes harto, ¿no? Entonces el problema es que cuando sale, pues ya no sale bien, ¿verdad? Sale con violencia, o con agresión, o con insultos, o con otro tipo de cuestiones, y obviamente creo que no va a producir el efecto que la persona está esperando, ¿no? Porque ya no sale como una plática, como una discusión, como oye, tenemos que arreglar esto, sino ya sale en una forma ofensiva. Creo que tenemos que aprender también a fijarnos un poquito más en las señales que a lo mejor hay en nuestro matrimonio de riesgo, de peligro, porque a veces, como dice mi esposo, nos estamos callando las cosas por no tener broncas, y pues vamos bien, maquillamos, pues estamos contentos, pero no toquemos ciertos temas porque entonces sabemos que no va a quedar bien. Entonces tenemos que poner un poquito más de atención en cuáles son las señales que está dando nuestro cónyuge cuando algo no está bien. O sea, a veces
empieza por a lo mejor sentirse deprimido, está triste, o de pronto se enoja más fácilmente, no contigo porque no quiere tener problemas contigo, pero se enoja por circunstancias diferentes, a lo mejor se empieza a enfermar más. Entonces, puede ser que no nos estemos dando cuenta de esas pequeñas señales, y creo que es bueno de pronto sentarnos y preguntarnos, oye, ¿cómo vamos? Porque creo que muy pocas familias, muy pocos matrimonios, a lo mejor podemos tener esa dinámica de, a ver, vamos a recapitular, ¿qué tiene? Noto de esta manera. Y generalmente cuando lo llegamos a hacer es, dime lo que te pasa, pero que no tenga nada que ver conmigo. Porque si lo que te pasa tiene que ver con algo que a mí me afecta, entonces prefiero que no me lo digas. Y esas son esas pequeñas zorras, dentro de otras cosas, que se acumulan. Y dice la frase, que es como la gota que derrama el vaso. En algún momento, esa olla express, esa bomba de presión, esa bomba va a explotar. Y cuando explota, obviamente no va a explotar bien, va a ser destructivo. Y no nada más destruye a la persona que lo está guardando, sino que destruye al matrimonio, incluso destruye a los hijos, porque ya nuestras reacciones no son las correctas y de pronto obviamente ya empieza a repercutir alrededor. O inclusive, yo les diría, lamentablemente, a veces esa frustración que produce la impotencia en no poder resolver algo en un aspecto matrimonial se canaliza muchas veces hacia los hijos, es decir, como dicen en mi rancho, ¿verdad?, que alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿verdad? Entonces viene un desquite, ¿verdad?, en las reacciones, en exagerar los regaños, en exagerar de alguna manera los errores, las fallas. Nos volvemos, como se dice en términos técnicos, padres críticos negativos, que nada más estamos señalando los errores, que nada más estamos hablando de lo que hacen mal, que nada más los estamos, como decía mi esposa, corrigiendo. Y bueno, en mi rancho se usa una palabra, ¿verdad?, atosigando al hijo, atosigando, y ponte esto y quítate esto. A veces a lo mejor no regañándolo, ¿no? Pero en ese afán de llenar un vacío, ¿verdad? Entonces yo agarro al hijo o a la hija, ¿verdad?, como pertenencia, y empiezo de alguna forma a afectarle porque te quiero cuidar, pero es un cuidado de literalmente algo no sano, ¿verdad? Ya es una sobreprotección, ¿verdad? Y el hijo entonces empieza a percibir ese ahogamiento, ¿no? Se da de los dos casos, pero con todo respeto, más las mamás. Normalmente se da más de la mamá, ¿verdad? Esa sobreprotección, ese exceso, vamos a decirlo así, de cuidado, porque siento que como no estoy funcionando como esposa, o no me siento como esposa funcionando, quizás no tengo un rol tampoco laboral en el que me sienta plena, productiva, pues la única alternativa que tengo es pues ser una madre perfecta, ejemplar, que suple todas las necesidades de sus hijos, que los tiene bien en todos los sentidos. Pero pues obviamente depende de las edades, ¿no? Y hay una edad en que los hijos quieren empezar a generar un poco de desprendimiento y va a ser muy complicada la relación, y corremos el riesgo de que ahora sí, al revés volteado, como dicen en mi rancho, los hijos digan estoy harto, ¿no? Y obviamente se genere un conflicto familiar, pero su origen está en eso, en no saber hablar las cosas a tiempo, como la escritura nos enseña, ¿verdad?, en relación a cómo debemos hablarlas. Y también el no saber escuchar, porque esa parte creo que también es la contraparte, ¿no? A lo mejor una persona dice, bueno, ok, no he hablado las cosas, pero quiero hablarlas, y cuando las hablo, la otra parte no está escuchando, simplemente a lo mejor no está poniendo atención a lo que yo estoy sintiendo. Y creo que esa parte es la que trae más desgaste. Han habido muchas personas que me han comentado ese punto de, ok, yo voy y hablo con la persona y le digo lo que siento, pero es literalmente a veces topar con pared. Entonces, de verdad, creo que Dios es quien puede ayudarnos. Evidentemente hay muchas cosas que podemos tomar como herramienta para poder solucionar nuestros conflictos, pero Dios puede tocar el corazón de los cónyuges, de los hijos, para no llegar a este punto, ¿no? Porque es el poder hablar a tiempo, pero también saber escuchar, saber empatizar.
ponerme en la situación que la otra persona está sintiendo, no nada más en la mía. Yo creo que cuando aprendemos en un diálogo de matrimonio a ponernos en los zapatos del otro y viceversa, podemos lograr con mucho más facilidad comprender el corazón de la persona, en qué situación está, en qué momento a lo mejor de gravedad se encuentra, ¿no? Y aquí yo quiero hacer un llamado especialmente a los varones, llámese esposo, llámese padre. Es muy importante que entendamos una cosa: los hombres tenemos una tendencia a minimizar todo. Para nosotros nada es trágico generalmente, ¿no? Digo, como en todo hay raras excepciones, ¿verdad? Y olvidamos que la mujer tiene una hipersensibilidad, tanto en lo emocional como en lo sensorial. Entonces ella de pronto empieza a percibir, por ejemplo, ¿no?, el comportamiento de un hijo, el cambio, y los padres tenemos la tendencia a minimizarlo. No es que no, exageras, o en la misma situación de matrimonio, ¿no?, empieza a haber situaciones, no sé, en la intimidad, o situaciones en el trato, y la mujer muchas veces al principio trata de expresarnos su sentir de deterioro, o de desatención, ¿verdad? Y la verdad, amados, perdón por la expresión, a veces somos bien cabezones. Y nuestra reacción como hombre, al no ser tan sensibles, sensitivos, es exagera. Esa es la palabra que normalmente nosotros manejamos. Y a veces tenemos razón, porque lo que sea cada quien, sin que te ofendas, amor, a veces ciertamente la mujer exagera, pero a lo mejor de 10 exageraciones, pues 5 sí son aspectos que es Dios llamando nuestra atención, diciendo cuidado, porque esto es como una bola de nieve, o así lo percibo yo, no sé cómo lo veas tú, ¿verdad? Que algo que pudimos tratar a lo mejor hace 6 meses y nos hubiera costado 1 hora de plática, de interacción, de retroalimentación, 6 meses después se vuelve una crisis de matrimonio o de familia, y obviamente se vuelve sesiones de consejería y riesgos obviamente latentes en la relación. Entonces, abusados varones, o sea, tenemos que ser más sensitivos en la parte de escuchar, ¿verdad? Y a veces entender la diferencia cuando es el escuchar, donde la esposa, ¿verdad?, lo único que quiere es que la oigamos y pueda emocionalmente sacar toda esa, vamos a decirlo así, frustración o dolor porque no le salieron las cosas como esperaba, o porque los hijos no le responden como ella quiera, y lo único que quiere es que la escuchemos y de alguna manera la comprendamos, y cuando realmente pues lo que quiere es una retroalimentación, es decir, ¿cómo ves tú las cosas? Y nosotros los hombres tenemos la tendencia, tú me estás diciendo, pues es para que yo te responda, ¿no? Y yo te voy a contestar como yo lo veo, ¿no? Y obviamente como no estoy ni tan enterado, ni tan involucrado, ni emocionalmente pues lo voy a ver de forma más fría. Y eso a la mujer muchas veces le hace pensar, es que no le interesa, o más gravemente, no le intereso. Y entonces empieza a haber un vértice, una separación, ¿verdad? Y el hombre ni en cuenta, y la esposa ya está en una crisis, que está pensando que está al borde, vamos a decirlo así, casi de la separación, porque no han podido resolver ese conflicto que para ella, como decía mi esposa, es muy importante, pero para él se le hace algo pues intrascendente, que no de alguna manera debería de tener, o deberíamos de tomar tiempo para hablar, y empezamos a posponerlo, hasta que literalmente llegamos al título de nuestro foro, que es ya estoy harto. Y eso es lo que hay que evitar. Yo creo que también es importante recalcar, porque ciertamente creo que a la mujer le cuesta más trabajo el hablar las cosas por miedo, etcétera. Pero no quiere decir, mujeres, y aquí también tenemos que estar muy atentas, de que los hombres, a lo mejor el marido se está callando cosas. Lo que pasa es que lo manifiesta de manera diferente, ¿no? A lo mejor nosotras lloramos, nos deprimimos, hablamos, lo que sea, ¿no? Pero ellos generalmente lo demuestran a lo mejor con el enojo, a lo mejor con el silencio, ahora sí que emocional también. Entonces tiene una manifestación diferente también de a lo mejor estarse hartando, porque el hecho de que no lloren no quiere decir que no les duela, que no estén con una necesidad de que también nosotras los escuchemos, porque la verdad es que también, así como mencionaba mi esposo, a los esposos lo importante que es escuchar, también nosotras tenemos
que aprender a escucharlo sin juzgarlo, porque también de pronto a la mujer nos sale como ese síndrome de la mamá que quiere corregir todo lo que el esposo está diciendo y sintiendo, y eso literalmente hace que el corazón del hombre se minimice, se duela, pero él va generando un hartazgo diferente, o la manifestación va a ser diferente. Entonces, ¿sabes que muchas relaciones de matrimonio tienen muchos conflictos en la intimidad? Porque básicamente la relación que han tenido llevó al hombre a ver a su esposa como mamá, y nadie que sea sano va a querer tener relaciones con su mamá. Entonces es muy importante quitarse ese... Yo inclusive soy enemigo respeto, pero soy enemigo de mami, el esposo que le dice mami o la esposa que le dice papi. Yo sé que es de cariño, entiendo lo que me digas, pero no es el rol, ¿no? Entonces mejor dile puchonguito, dile sapito, como le quieras llamar, bomboncito, ¿no? Pero bueno, y bueno, podríamos hablar muchísimas cosas más, no acabaríamos, ¿verdad? Pero el tema, espero que quede claro, es ¿qué lleva al hartazgo, a la intolerancia, a querer de alguna manera un esposo, una esposa terminar una relación, un hijo, una hija irse de casa, un padre, una madre correr a los hijos? Pues bueno, creo que hemos aprendido un poquito, pero como es un foro, necesitamos preguntas y ver la retroalimentación de ustedes, a ver qué dudas tienen, ¿verdad? Y a ver si podemos, con la ayuda del Señor, apoyar un poquito en resolverlas. Adelante, Karina. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ponernos de acuerdo en la educación de los hijos? Bueno, básicamente con acuerdos. Aquí tenemos que entender que siempre hay el blandito y siempre hay el durito, y eso tiene que ser un equilibrio, ¿no? Entonces siempre nosotros recomendamos que antes de hablar con los hijos, ustedes, esposo y esposa, se pongan de acuerdo, ¿verdad? Es decir, inclusive les hemos orientado a que pongan 10 reglas básicas de los hijos donde los dos colaboren y después se las presenten a ellos, pero es muy importante ahí el acuerdo. Yo diría que eso es principal, y el acuerdo no puede ser, ya le dije al hijo que esto y entonces después te digo a ti, no. Primero hablamos los padres, nos ponemos de acuerdo, y ya que estamos de acuerdo, aunque nos cueste un mes, una semana, 15 días, 25,000 trompos de rounds, ¿verdad? Entonces ya se los expresamos a los hijos y que puedan ver que es papá y mamá, porque si no es los rudos, los técnicos, los exóticos, etcétera, etcétera, y el hijo obviamente no sabe ni para dónde, ¿no? Pero creo que básicamente tenemos que sentarnos y definir las reglas básicas, las sanciones básicas que tiene cada regla, porque creo que es mucho más efectivo cuando lo hacemos así que cuando de alguna manera es como me siento en ese momento. Si estoy de malas le pongo una sanción de 20 años, casi cadena perpetua. Si estoy de buenos, no hay, y entonces no aprende el hijo si está bien o está mal, porque obviamente no hay una sanción fija definida antes de cometer, vamos a decirlo así, la falta, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pregunta. Luego dice, ¿cómo mantener distancia? Ay, padre, con la familia extendida si nos están maltratando o metiéndose en nuestro matrimonio. Bueno, primero tenemos que aprender a diferenciar entre familia extendida y familia nuclear, ¿no? Creo que es básico. Ya sabemos que la familia nuclear son tu esposo, tu esposa, tus hijos. Párale de contar. Porque como que siempre hay esa expresión de, es la familia. Bueno, sí, son tus familiares, es la familia extendida, suegros, cuñados, sobrinos, todos ese tipo de personas son familia extendida. Y desde el principio de un matrimonio debieran ponerse límites, porque... Empezando por no vivir en la misma casa. Exactamente. Acuérdense de que la palabra dice, dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer o a su esposo y serán una sola carne. Entonces, a veces parece que dejará el hombre su casa, pero se trae a la mamá, ¿no? O se lleva a la esposa. Entonces, hay que tener muy en claro primero que mi familia es mi esposo, mi cónyuge y mis hijos. La familia extendida debe tener, obviamente, un lugar de cariño y de amor, pero con tiempos específicos definidos por el matrimonio de cada cuánto vamos a verlos. Ahora, está hablando de maltrato y de personas que se meten en el matrimonio. Tenemos que hablar primero como matrimonio de esta situación. Tenemos que ponernos de acuerdo y decir, oye, yo siento que tu familia o mi familia extendida están metiéndose en nuestro matrimonio, están hiriéndonos,
Entonces, primero tenemos que ponernos de acuerdo para ponerles límites y podemos hacerlo de verdad de una manera sana, lo más sana posible, de poner tiempos, de visitarlos, de ponerles, a ver, gracias por tu opinión, pero este es mi límite. Tú no puedes traspasar este límite. Tú no puedes venirte a meter, por ejemplo, en la educación de mis hijos o con mi esposo o venir a cambiar la decoración de mi casa como tú quieras, porque también ahí entra otro factor. Muchas veces la familia extendida o los suegros a lo mejor están aportando o apoyando económicamente al matrimonio y entonces sienten con el poder de meterse y de querer cambiar las cosas en el matrimonio. Entonces tenemos que tener esto bien entendido. Aún si te están apoyando económicamente y así lo deciden y ustedes están de acuerdo, no tienen el poder ni el derecho de meterse. Entonces, pero si no nos ponemos de acuerdo como matrimonio sobre los límites, vamos a empezar a contraponernos, ¿no? Sí, y ahí obviamente usaron la palabra maltrato, aguas. Entonces no puede haber ningún tipo, o sea, si tu esposo permites que tu familia maltrate a tu esposa, cuidado. Y si tu esposa permites que tu familia maltrate a tu esposo, cuidado. A tu esposo, cuidado. Entonces, si es necesario, yo inclusive recomiendo un tiempo de poner tierra de por medio hasta que la familia entiende que hay un límite de respeto. Hay que aprender a darle lugar a nuestro cónyuge. Eso es bien por importante. Encima de nuestra familia extendida. Así es. ¿Qué más? Siguiente. ¿Cómo puedo ser cabeza de mi matrimonio si en mi esposa hay matriarcado? ¡Híjole! Ay, padre. Respondería muy sencillo: cíñete como un varón valiente. O sea, literalmente tienes que tomar tu lugar de cabeza. No esperes a que tu esposa te lo ceda. Mira, cualquier mujer, digo con todo respeto, que tengo una por 27 años casi casados, ¿verdad? Cualquier mujer, por más carácter que tenga, fue creada para sentirse protegida, sentirse segura y sentirse amada. Y no hay forma que una mujer se pueda sentir más protegida, más segura y más amada que teniendo un hombre que es su cabeza, que es su cobertura. Pero ahí es donde entra la parte donde rompes tú, estoy hablando al hombre, con la comodidad de, pues, que lo que ella diga, cuando tú quieras, lleva la administración de la casa y paga tú las cuentas y cómo resolvemos esto. O sea, hay que definir que para que ella deje el matriarcado, tú tienes que tomar tu lugar de cabeza. Si tú no tomas tu lugar de cabeza y tú vas a decir, no, pero es que lo quiero tomar y no me dejan, o sea, va a llegar un momento en que va a tener que ceder. Y si no, pues entonces tienen que ir a consejería y buscar ayuda en el sentido espiritual para que les ayuden a identificar cuál es el rol de esposo y cuál es el rol de esposa dentro de lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el matrimonio. Pero no estés esperando que ella te ceda el lugar. O sea, hay una frase que usan ahora mucho que es empoderar, ¿verdad? Y se trata de entender que tú tienes que tomar tu lugar de cabeza. Si te esperas a que ella te dé el lugar de cabeza, vas a esperar sentado, ¿verdad? Porque pues ella trae una inercia, está acostumbrada a ser autosuficiente, a hacer las cosas a su manera y así le enseñaron, y a lo mejor la crió su mamá porque no tuvo papá, y obviamente va a requerir un proceso de transición en que aprenda a confiar en que Dios, no en ti, no, porque maldito el hombre confía en un hombre, sino en Dios, que te va a usar a ti para proteger. Y bueno, siguiente, pregunta, ¿no? En este tema. Ay, se volteó. Dice, ¿cómo mantener el equilibrio? Dice entre paréntesis, respeto en ambos roles, sabiendo definir nuestro lugar y espacio emocional como esposo, esposa, sin llegar al control y mucho menos a la manipulación para ambas partes. Yo creo que la respuesta está dentro de la misma pregunta, ¿no? Cuando dice, sabiendo definir nuestro lugar y espacio emocional como esposo y esposa. O sea, para mí ahí está la respuesta. Cuando tú conoces cuál es lo que Dios te dio, el rol que Dios te dio, el papel que tienes como esposa y como esposo y esposa, no vas a estar tratando de controlar al otro. Tenemos que, obviamente, miren, es que el matrimonio se trata también de morir a uno mismo, ¿no? De morir a mi yo. De hecho, les recomendamos, si ustedes de pronto no entienden, estás viendo a lo mejor por primera vez o segunda vez este espacio que tenemos de Hablemos Claro, te recomendamos que veas, ya tuvimos un Hablemos Claro sobre la sujeción, los límites y todo eso, donde ahí explicamos como con más detalle
qué significa todo esto, porque a lo mejor las personas se confunden o tienen sus ideas actuales, ¿no? Entonces, tenemos que conocer cuál es el papel o lo que Dios, el diseño, pues, Dios nos diseñó de manera diferente, no somos iguales, tenemos el mismo valor delante de Dios, pero tenemos roles diferentes, pero tenemos necesidades diferentes, y cuando los podemos identificar y podemos realmente aceptar con amor, no aceptar con resignación, sino con amor la tarea que Dios me encomendó, voy a dejar de estar peleando con mi cónyuge por tomar un lugar pues que Dios no me dio. Ambos, escuchen, ambos roles son sumamente importantes para Dios. A Dios le dio al hombre el ser cabeza de su hogar porque hay un orden, y Dios le dio a la mujer la tarea de ser esa ayuda idónea, entendiendo el valor y el tesoro de lo que eso significa. Si me cae el 20 de eso, si entiendo la importancia de lo que Dios quiere hablarme como mujer y como esposo, híjole, vamos a dejar de pelear y vamos a poder dejar de manipular al otro, ¿no? Siguiente, ¿cómo solucionar el hecho de que el esposo quiere que la esposa deje de trabajar y ella no quiere? ¿Cómo llegar a un acuerdo? Es una pregunta muy interesante. Lo primero que yo plantearía es si el esposo está supliendo todas las necesidades del hogar, porque si el esposo es un buen proveedor, entonces habría que definir cuáles son las razones o motivos, no estoy diciendo que no se pueda, las razones o motivos por los que la esposa está trabajando. Normalmente lo ideal es el entendimiento del complemento, ¿no? Yo siempre he dicho y sostendré, que está en la Biblia, que el hombre es el proveedor del hogar, la mujer puede ayudar, pero el responsable es el hombre. Es decir, a quien Dios le va a pedir cuentas de la provisión del hogar no es a la mujer, es al hombre. Entonces, aquí habría que definir propósitos. ¿Por qué quiere o por qué está o estaba la mujer trabajar? Es por una cuestión y también por la cuestión familiar, ¿no? Yo no recomiendo, y lo digo con todo respeto, cuando tienes hijos pequeñitos, es una etapa muy importante, sobre todo de los 0 a los 2 años, la presencia de la madre con los hijos permanente, pues es importantísima, ¿no? Entonces yo no juzgo ni critico, porque entiendo que hay aspectos que se hacen por necesidad. Por eso inicié respondiendo la pregunta definiendo cuál es la razón. O sea, realmente no tenemos, ¿no? Porque si el hombre dice, yo no quiero que tú trabajes, pero no estoy supliendo para las necesidades del hogar, entonces soy un necio, porque estoy usando el orgullo y la soberbia, quiero hacer, eso es machismo, y eso tenemos que echarlo fuera en ese sentido, ¿no? Entonces, ahora, si es al revés, el hombre está supliendo bien y la esposa quiere trabajar nada más para sentir que está, como decía mi esposa, al mismo nivel que yo también puedo, habría que definir las motivaciones, ¿no? Entonces, yo regresaría al punto, ¿cuál es el propósito que ella está trabajando? Realmente hay una necesidad económica, no hay hijos, o sea, hay etapas en la vida. Si no hay hijos, pues yo no le veo inconveniente siempre y cuando entendamos los horarios también, porque luego también pasa eso, tenemos matrimonios que ella trabaja en la tarde, él trabaja en la mañana y ya no se ven, y entonces ¿para qué nos casamos, no? Para que para cada quien esté con su rollo, pues no. Entonces sí es importante definir el por qué y llegar entonces a un acuerdo, ¿verdad? A lo mejor una etapa en lo que somos papás, o a lo mejor una etapa en lo que los hijos están chiquitos, o a lo mejor una etapa, ¿verdad? Sí, yo estoy supliendo las necesidades como marido. Yo no puedo exigirle a mi esposa que no trabaje y yo no estoy trayendo para el chivo, porque entonces lo que estoy diciendo es que quiero tener el control, y eso obviamente no es de Dios. Siguiente pregunta, dice, ¿cómo interpretar o manejar el trato silencioso? Ay, padre. ¿Y cuándo es prudente y cuándo no? Es decir, cuando uno espera recibir una explicación o dar una explicación, pero solo hay silencio. Bueno, yo creo que de hecho de eso empezamos a tratar en el principio del foro, acerca de estarnos callando. Todo tiene su tiempo. La Biblia misma marca que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Entonces, cuando yo me callo, hay que diferenciar entre me callo por prudencia y me callo porque ya no quiero tener más broncas y me guardo esas situaciones que tengo que hablar. Ahí es donde está el peligro, porque muchas veces no decimos algo y entonces lo que estamos generando es más roce con el cónyuge. Hay veces en los que si yo sé
que lo que voy a decir es imprudente, lo va a herir a la persona, la va a agredir, la va a violentar de alguna manera, entonces me refreno, porque el Espíritu Santo me ha dado dominio propio para refrenar mi lengua si mi lengua va a ser destructiva. Entonces yo puedo mejor generar silencio en ese momento y decir, ¿sabes qué? Luego hablamos de eso. Pero si ya me estoy callando por lo que ya mencionamos de principio, por no tener broncas, tenemos que buscar esa manera de hablar pues ahora sí que de la forma correcta, con la intención correcta, para poder tener una comunicación con el cónyuge. ¿Ok? Bueno, siguiente es, ¿cómo tener el equilibrio entre esposo como proveedor y esposa como ama de casa? Bueno, es que esto no se trata de un equilibrio, se trata de un rol y de una función específica. No es que el hombre tiene que ser medio ayuda idónea y la mujer tiene que ser media proveedora o cabeza, o sea, son roles diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita más que nada? Acuerdos en el sentido de apoyo, ¿no? Es decir, lo que ya hablamos del término de proveedor, si el hombre necesita apoyo en la parte financiera y la mujer tiene la capacidad, y ya hablamos el entorno que debe haber, y el hombre pues obviamente participando. A nadie se le cae un brazo, ¿verdad?, si levanta su plato, su vaso, inclusive lo lava o apoya de pronto en las labores del hogar, pero creo que es importante que sea no algo con queja o impositivo, es que tú nunca me ayudas, es que siempre lo tengo que hacer yo, es que tú, no sé, porque eso es lo que inhibe, sobre todo hablando como hombre. O sea, cuando al hombre le empiezan a reclamar de que no apoya, que no ayuda, y el hombre lo que hace es baja la cortina. Entonces tiene que ser mujer con un poquito más de prudencia, diría yo, inclusive de, vamos a decirlo así, sabiduría, para que obviamente él se pueda y se sienta en la necesidad de involucrarse, decir, ok, esta es mi parte, yo no voy a recoger mi ropa, voy a, no sé, lo que se defina en un acuerdo, ¿verdad? Pero más que equilibrio, pues tiene que ser el entendimiento de quién es responsable, en el caso de la provisión el hombre, en el caso de la casa la mujer, pero el hombre puede ayudar a la mujer en la casa y la mujer puede ayudar al hombre en lo que es la provisión. ¿Ok? Muy bien. Me toca a mí preguntar, ¿verdad? ¿Cómo cuidar a los hijos de manera equitativa? Porque el esposo no participa más que proveyendo. El esposo llega cansado y no quiere ayudar a cuidar a los hijos, pero también la esposa está cansada de cuidarlos todo el día. Esto es una pregunta que seguramente muchas personas están interesadas, pero precisamente es eso, poniéndonos de acuerdo, ¿no? Porque los dos están cansados y es verdad, o sea, yo entiendo que muchas veces el esposo está todo el día fuera, quiere llegar obviamente a relajarse, a descansar, lo entiendo, y también la esposa dice, oye, pues sí, pero ya cuida a los hijos todo el santo día y quiero ahora tomarme un tiempo, a lo mejor darme un baño tranquilamente, ¿no? Entonces creo que es importante ponerse de acuerdo ambos, porque ambos son padres de los hijos, no es la mamá de los niños, porque aparte usamos como mucho esa frase de tus hijos, ¿no? Ahí te dejo a tus hijos, no, son nuestros hijos y así tenemos que verlos, no solamente en los privilegios que tenemos de jugar con ellos, sino también en las responsabilidades de educarlos, en las responsabilidades de poderlos disciplinar, de tomar tiempo con ellos. Tenemos que verlos no como, pues ahí te aviento, como si fuera, con todo respeto, es un perrito, ¿no? O sea, a ver, no, son nuestros hijos, entendamos, son un tesoro que Dios puso en nuestras manos. Y yo creo que es muy importante ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar como matrimonio para cuidar, proveer, educar a nuestros hijos juntos. Porque muchas veces a lo mejor el padre o la madre son ausentes y los hijos crecen diciendo, pues sí, ahí estabas, pero no más, no pasó nada, ¿no? Entonces, hay que hablar, hay que precisamente hablar, ¿sabes qué? Ok, yo te ayudo en este momento, voy a estar con él y después échame tú la mano en estos horarios. Son cuestiones de ponernos de acuerdo. Última, porque ya se nos acabó el tiempo, mi querida. Ay, Dios mío. Entonces dice la última, el esposo es cabeza, pero si no pude hacer algo que me pidió, suele regañarme. ¿Eso está bien? Porque esta situación me hace sentir como su hija y no como su esposa. Wow. Bueno, aquí llegamos a un tema crucial, aunque lo mencionamos durante el foro,
¿verdad? Es importante entender el papel que tenemos. Somos compañeros, somos amigos, somos equipo, somos pareja. Una cosa es el rol que tenemos y otra cosa es el valor que tenemos, que es igual a los ojos de Dios. Entonces tenemos que evitar roles. La palabra regañar es una palabra que no entra dentro del ámbito del matrimonio. Yo no puedo regañar a mi esposa. Yo puedo hablar con ella y retroalimentar y decir, oye, ¿sabes qué? Esto me parece que no es correcto, esto nos está afectando en esto, oye, esto estuvo garrafal. Pero eso es una cosa, regañar es una función que no entra dentro del ámbito de matrimonio. Entonces, si el esposo o la esposa tiene un rol con el cónyuge de regañar, es que no ha entendido cuál es su papel, ¿no? Entonces somos compañeros y en ese sentido estamos al mismo nivel en cuanto a lo que representa delante de Dios darle cuentas del rol que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, pues el regaño no es una función, el regaño es para los hijos. A los hijos hay que regañarlos y hay que disciplinarlos y hay que obviamente sancionarlos, como lo quieras llamar, pero con el cónyuge hay que hablar, hay que ponerse de acuerdo y es básicamente la premisa, ¿cómo le hacemos para que no nos vuelva a suceder, ¿no? Entonces el tono es un factor muy importante, la forma en que decimos las cosas. A lo mejor tenemos razón, pero la forma en la que lo estamos expresando pues echa a perder todo, porque lo estamos manejando como regaño y ya no produce el mismo efecto, ni del hombre a la mujer, ni de la mujer para el hombre, ¿ok? Entonces, pues creo que con eso podemos terminar, parar. Yo creo que sería bueno nada más orar para que cada matrimonio que quizás nos está viendo y quizás tú estás en ese punto de decir, necesitaba una válvula de escape, ¿verdad? Aunque dimos muchos consejos, la realidad es que sin la ayuda de Dios, amados, sería imposible, o sea, no difícil, imposible, sin que podamos llegar a ese punto de definir que nuestro acuerdo tiene que estar en que Dios tiene la sabiduría y también el poder, como decía mi esposa al principio del foro, de ayudarnos. Entonces no estás solo, Dios está contigo y Él tiene obviamente el poder para librarte de todo lo que representa ese hartazgo, ¿verdad? Renovar tu corazón y tu espíritu. Así que si pudieras hacer una oración para aquellas personas que hoy necesitan pues esa frescura en esa situación de hartazgo. Aunque sí. Señor, te damos muchas gracias porque durante este tiempo has estado hablando a nuestro corazón. Seguramente también tu Espíritu Santo ha estado tocando los corazones, tocando los matrimonios, las familias incluso. Así que hoy ponemos a todas estas personas, Señor, delante de ti. Ponemos nuestras vidas delante de ti, reconociendo la necesidad que tenemos de tu guianza, de tu Espíritu Santo, de que nos muestres, nos enseñes, Señor, aún las heridas que están ahí. Hoy te pido, Señor, que los corazones sean completamente renovados, transformados, Señor. Que haya una sensibilidad en el corazón y en el espíritu para poder escuchar tu instrucción, para poder escuchar tu voz. Hoy también declaro en el nombre de Jesús que viene, Señor, un bálsamo de sanidad a los matrimonios, a los corazones de las familias, de los hijos, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres tú quien nos recuerdas el valor que tenemos delante de ti, Señor, y el rol que tú nos has dado y cómo, Señor, en tu corazón está el matrimonio y la familia y tú la dignificas. Así que gracias, Señor, por traer sanidad, por aún, Señor, haber tal vez sacudido a algunas familias para que terminando este foro, Señor, de hoy en adelante, busquen tu rostro, Señor, y busquen el consejo, Señor, para poder restaurarse. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por tu amor. Te damos, Señor, a ti la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Bye. Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009 a la cuenta 4623-551, utilizando el número de tarjeta 5204-1651-4166-5590 por transferencia con la clave interbancaria 0026 91 70 09 46 23 55 10 o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar.